¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Delgado y vamos a platicar sobre qué es lo que pasa con nuestra mente hoy día, cuál es la pandemia invisible que la gente no sabe que existe, pero que estamos viviendo el 70% de los seres humanos. 70% de los seres humanos, o sea, lo más probable es que tú estés dentro de esa pandemia. ¿Y sabes cuál es? Problemas cognitivos, problemas de aprendizaje, problemas de memoria, problemas de concentración. ¿Cómo nos ha afectado la pandemia que vivimos del COVID? Tal vez las vacunas del COVID, pero no solamente eso, cómo nos está afectando la tecnología y cómo se está deteriorando nuestra mente. Déjenme contarles mi propia experiencia. Estaba acostumbrado a crear mapas mentales, 5, 6, 7 mapas mentales, 7, 8, 10, hasta 15 ramificaciones en cada uno de los mapas. Y era para mí muy fácil. Yo fui entrenado por tibetanos, fui entrenado por japoneses, soy artista marcial, mi mente es una mente enfocada. Entonces para mí era fácil poder moverme hacia esto y tener una visión siempre mucho más amplia que la mayoría de las personas. Y me da COVID, 21 días en el hospital, me muero y regreso. 9 meses en mi cuarto con oxígeno para salir adelante. 3 años para poder empezar a hacer ejercicio nuevamente bien, sin lastimarme, sin desgarrarme. Pero eso no fue lo más importante. ¿Sabes qué fue lo más importante? Cuando de repente yo trataba de crear una estrategia. En aquel entonces yo era presidente de una organización nacional relacionado con pueblos originarios y tenía representantes en todo el país. Y me acuerdo que de repente un día me habla uno de mis segundos y me dice, Jaime, tienes que darnos una semana más para todo lo que nos pediste, no hemos acabado. Y le digo, ¿y qué les pedí? Me dice, ¿cómo que qué nos pediste? Pues nos dijiste que teníamos que tener esto en cada uno de los estados, teníamos que presentártelos así, así, así. No me acordaba. Ya había puesto a trabajar a todos los líderes a nivel y no me acordaba. Y me lo dijo y ni siquiera me acordé que lo hubiera dicho. Y entonces le dije a mi segundo, le dije, ¿para qué me hacen caso si saben que estoy saliendo del COVID y que mi mente pues todavía no la tengo? Bueno, este fue un ejemplo de muchas cosas que me empezaron a pasar y que no podía yo ya hilar. Yo tenía una idea y entonces yo ya la había estructurado y demás, y cuando regresaba ella, aquí estaba la idea, ¿no? Y de repente quería yo empezar a hablar de lo que seguía, y seguro que les ha pasado alguna vez. Está nebuloso. Y buscas la información y no la encuentras, ¿no? Y dices, ¿dónde está? Y tenía otra idea y no la encontraba y decía, a ver, concéntrate. Y entonces, ¿no? Casi obsesivamente, ¿qué sigue? Y me podía pasar minutos u horas pensando qué era lo que había ahí. Y muchas veces no supe, otras veces sí. Resulta que se hacen investigaciones y las investigaciones descubren que en efecto hay un daño colateral con el COVID y hay un daño colateral con las vacunas y hay un daño colateral con la tecnología. Sobre todo esto, los celulares. Y cómo nos están afectando neuronalmente y cómo están matando nuestras neuronas. Todos los días mueren neuronas y todos los días se producen neuronas. Bueno, cómo nos están matando neuronas y cómo se está secando el cerebro de casi todos nosotros y se está deteriorando al grado que cada vez nos va a costar más trabajo memorizar y concentrarnos. Ustedes de repente dicen en las creencias que tenemos, bueno, pues estoy perdiendo la memoria, y a lo mejor dices, bueno, pues hacia la edad. Hoy he escuchado varias veces, no hoy, sino en esta época, a personas jóvenes de 35, 38, 40 años, 35, 40 años, y dicen, es que ya estoy viejo, o ya estoy vieja. ¿Cómo es posible que se sientan viejas a los 35, 40 años? Tal vez es por la visión que tengo yo desde donde estoy. Pero el problema es real cuando hablamos, ¿no?, de los problemas de memoria en las universidades, los problemas de memoria en el trabajo. Ustedes, con sus subalternos, ¿cuántas cosas no tienen problemas con ellos simplemente porque se les olvidó una indicación que diste? ¿O porque no se acuerdan? ¿O tú mismo a lo mejor te pasó como a mí? Que diste una indicación y ni siquiera te acuerdas bien qué fue y te están hablando y no sabes qué hacer. Pero no solamente en los altos ejecutivos, altos funcionarios, empresarios. Yo me dedico a dar asesorías y he trabajado en 20 países, entre ellos Dubái,
¿no? Y el problema se está presentando igual. He estado en la India, en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos, y se presenta igual, no importa la cultura. Hay un problema en nuestra memoria, hay un problema en nuestra concentración, hay un problema en nuestra parte cognitiva. Y las consecuencias, vas perdiendo seguridad y confianza, te vas volviendo más intolerante, puedes ser más agresivo, puedes ser más reactivo, te empiezas a sentir viejo y a lo mejor no estás viejo y esto te enoja, por eso te vuelves intolerante. Empiezas a tener menos concentración en las cosas que haces, las haces bien o más o menos bien porque las sabes, porque es lo que has hecho toda tu vida. Pero si empiezas a incursionar en otras áreas, por ejemplo la inteligencia artificial o algunas otras cosas tecnológicas, te cuesta un trabajo la nueva información, no la retienes, o se te olvidan las cosas inmediatas. Y esto le puede pasar a un ama de casa, a tu esposa, a tu esposo, le puede pasar a tus hijos, le puede pasar a tus subalternos, le puede pasar a los jefes. ¿Tienes algún jefe que se le olviden las cosas? Le puede pasar a todo el mundo, a los secretarios de Estado. Durante años he trabajado con empresarios, con políticos, con deportistas de alto rendimiento. Y lo que me encuentro es exactamente lo mismo en diferentes niveles. Pero también dando conferencias en las universidades me doy cuenta que hay una necesidad de los jóvenes para que les ayudes a que no estén víctimas del estrés. No todos, llevo a exagerar. Muchos de los jóvenes universitarios y después los que están haciendo posgrado tienen estados de ansiedad y estados de angustia. Tienen problemas con la memoria, tienen problemas con la concentración. Están tomando un montón de medicamentos para mantenerse despiertos porque tardan el doble o el triple de tiempo en aprenderse algo. Lo importante es que te des cuenta, como me di cuenta yo, de que mi cerebro se estaba deteriorando. Pero yo tenía algo a mi favor. Toda mi vida me había dedicado y me he dedicado a entender cómo funciona el cerebro y cómo lo puedo ayudar. Por eso he viajado por todo el mundo, sobre todo en países orientales, que me gusta entender. Vi cosas de los tibetanos que hacían que verdaderamente me impresionaban. Entonces me fui y estuve en monasterios tibetanos, y estuve en monasterios japoneses, y estuve en monasterios en Tailandia, y estuve aprendiendo de qué es lo que hacían, cómo lo hacían, para tener una supermemoria o una superfuerza. Su capacidad de razonamiento, sus debates, era sorprendente la velocidad con la que tenían que debatir o debatíamos. Y con todo esto fui haciendo protocolos, trabajé con gentes en fútbol, en Europa, trabajé en Centroamérica, trabajé en México, entrenando equipos profesionales, trabajé con gentes de tenis en Copa Davis en México, trabajé con muchos deportistas, 16 tipos de deportes, enseñándoles a foco, a concentración. Ahorita precisamente, ¿no?, un alumno que tengo es un nadador de aguas abiertas que se va la próxima semana a cruzar el Canal de la Mancha, ida y regreso, y ustedes no saben la cantidad de retos que hay en este camino, 26 horas nadando. Y de repente baja la temperatura porque se oscurece el día y ese congelamiento, pierdes la mente. Y si no tienes un entrenamiento para control de una situación adversa, te pierdes ahí y pierdes tu reto. O si te sientes mal, o si te empieza a doler algo, o si tu mente de repente entra en desesperación después de que llevas horas y horas en el mar nadando. Y todo esto hay que entrenarlo. Entonces me puse a hacer los ejercicios que había encontrado de investigar un japonés, de investigar un alemán, de investigar a diferentes científicos, a diferentes científicos de diferentes lugares del mundo, tanto en alimentación como en ejercicios que produjeran neuronas, ejercicios que estimularan los neurotransmisores, alimentos que van a la mitocondria de la célula y la estimulan. Aprendí de los orientales que la edad era el camino a la juventud. Y entendí que la juventud para ellos se basaba en la columna vertebral y en las articulaciones. Y entonces desarrollé modelos de entrenamiento para hacer joven a la gente, para que no te duelan las articulaciones, para que haya un fluido adecuado de oxígeno al cerebro y a los órganos y no se te empiecen a marchitar. Pero regresemos al cerebro. ¿Qué fue lo que hice después de mi problema del COVID? Pues me puse a utilizar todo esto que sabía y empecé a aplicarlo y otra vez empecé a hacer redes y otra vez empecé a tener concentración y otra vez empecé a que mi memoria empezara a mejorar. Uno de los deportes favoritos mío y de la gente que yo entrenaba como comunicadores, fui considerado el mejor motivador y comunicador de América Latina. Y una de las cosas que hacíamos era cuando teníamos grupos de 20, 30, 50 participantes, veíamos quién se aprendía más rápido el nombre de todos.
Y entonces lo aprendíamos y lo repetíamos desde todos y la gente se quedaba completamente sorprendida de cómo te aprendiste en 5 minutos el nombre de todos y durante el resto del curso a cada persona le hablaba por su nombre. Pues ya no lo podía hacer. Bueno, pues hacerlo otra vez y hacer mis ejercicios. Y precisamente, ¿no? Esto es lo que hoy estoy haciendo. Utilizando toda esta información más todo lo nuevo que estoy investigando. Cuando me di cuenta que se me olvidaban las cosas, que llegaba a un lugar y no sabía qué había ido, qué es lo que tenía que traer, cuando llevaba algo y decía, ¿y esto para qué es? Cuando me di cuenta que no encontraba las llaves, que no sabía dónde había dejado el boleto del estacionamiento, cuando empecé a darme cuenta que esto era cada vez más recurrente, y no sé si ustedes se dan cuenta que pasan una vez al día, 2, 3, 5, 7, 8, 10 veces al día. Entonces fue cuando se me prendieron los foquitos de alarma y dije, a ver, Jaime, eres un especialista en esto. Pero además déjeme decirles lo peor, que empezaba yo a ver a la gente que le había dado COVID igual que a mí, y les pasaban cosas muy parecidas, y decían que estaban perdiendo la memoria, pero ¿saben qué pasaba con todos? Todo el mundo se resignaba. Ahí estaba la pandemia. Todos decían, bueno, pues es la edad, es ese efecto colateral del COVID, algunos decían de las vacunas, y todo el mundo se resignaba y aceptaban esto como parte de... Es más, algunos hasta hacían bromas de lo que pasaba. Yo dije, a ver, yo soy porque alguien me dijo, oye Jaime, tú con todo lo que sabes, no, enséñame algo para que no pierda la memoria, me estoy atrofiando. Entonces dije, claro, yo sé qué hay que hacer, y empecé a hacer mis ejercicios. En la mañana me levantaba tempranito y mis ejercicios. Pues no crean que solamente hacía ejercicios de la mente, también hacía ejercicio del cuerpo, porque todo está conectado y yo lo sabía. Y de repente otra vez empecé a recordar, a tener memoria, a tener mis mapas. Ya podía tener 2 o 3 mapas con 5 o 6 no ramificaciones. Para mí era un triunfo. Ya podía recordar números, 1, 2, 3, 4, hacía 10 números y luego y recordaba los números, son nombres y recordaba los nombres. Hacía unos ejercicios de suma, restas y multiplicaciones a toda velocidad y yo las hacía a 2:39 segundos, o sea, 2 minutos 39 segundos, y de repente, después del COVID, hacía 4 minutos, la misma hoja de los dos lados, 4 minutos. Y empecé a hacer otra vez tan. Bueno, hoy todavía no llego al 2:39, pero ya estoy en el 2:50, 2:40 y tantos, y les puedo asegurar que en unas cuantas semanas voy a estar abajo del 2:39. El punto es que había una solución. Empecé a recordar todas las investigaciones que habíamos hecho sobre alimentos específicos. No hacer una dieta ni cambiar mi dieta, pero cosas que había ido aprendiendo y empecé a utilizarlas, ¿sí? Y entonces me di cuenta que empecé a tener energía en el cerebro. Empecé a hacer mis prácticas de meditación que había aprendido con los tibetanos y en un lado y el otro. Y entonces empecé que mi cerebro empezó a crear más. Porque además ahora mi cerebro se desconectaba con una tremenda facilidad. Y empecé a tener mayor concentración. Bueno, pues armé protocolos de todo esto. Y no solamente mejoró la memoria, mejoró la concentración, mejoró la seguridad y confianza. Porque empiezas a perder confianza. ¿Y qué pasa, no? A nivel directivo, a nivel ejecutivo, yo doy muchos coaching a presidentes de empresas, a directores generales, CEOs, etcétera, en México y en otros países. Me di cuenta que no solamente había corregido cosas, sino había desarrollado nuevas capacidades. Ahora podía hacer otro tipo de cosas. Ahora mi mente era más fuerte. Ahora tenía más energía. Pues bien, ¿no? Para todos los que tenemos responsabilidad sobre alguien, o que manejamos dinero, o que nuestras decisiones son importantes, tenemos que darnos cuenta que tu mente se está deteriorando. Y que la velocidad del deterioro es tremenda. Y que hoy día el Alzheimer empieza a ser parte de nuestra vida y de nuestros conocidos y se va a convertir en parte de las familias. Porque no sabemos manejar, más bien, porque no hemos tomado conciencia que somos víctimas de una pandemia silenciosa. Bueno, vamos a trabajar juntos. Permítame compartir lo que hago, lo que funciona, pero que le está funcionando a más personas. Estoy terminando un protocolo para trabajar con mi mamá que tiene 86 años y una persona que es como mi papá que tiene 89 años y 2 de mis tíos que el más grande tiene 91 años. Y les puedo asegurar resultados, pero también quiero trabajarlo con personas en la universidad y con gentes que trabajan conmigo. Vamos a hacerlo juntos. Los invito. Sigan mis redes. Gracias.